Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andreaga y hoy día hay un jueves de VA y sí, hoy vamos a ver por primera vez esto de los empaques económicos para tu merchandising, sobre todo para la parte de ilustración, pero también lo puedes utilizar para otro tipo de productos. Vamos a ver lo que es el papel seda en cuanto a patrones, el papel sobre y finalmente el papel etiqueta para polos, algo súper fácil y económico y ya van a ver. Y ahora sí, empecemos el video. Papel seda para patrones. Pueden usarlo con una impresora casera, la mía es súper básica a cartucho, por lo que este empaque pueden usarlo para ciertas emergencias, ya que es mejor hacerlo con una imprenta, pero vale la pena saber estos trucos. El papel seda tiene que tener el tamaño de una A4, por lo que vamos a medir y cortarlo. Y luego, para que podamos imprimir bien y no se atasque la impresión, es mejor pegarlo en una hoja bond con una cinta, pero el corte de la cinta tiene que ser pequeño. Ahora mis patrones los he realizado en Photoshop, pero también se puede realizar en Illustrator o programas de tu preferencia. Y el patrón lo he realizado en A4 y todo un solo color, ya que en este caso la tinta va a ser negra. Ya saben más o menos cómo es el diseño siempre en estos papeles de seda, siempre hay estos patrones a un solo color en su mayoría de casos. Y ahora sí vamos a imprimir. Bien, acuérdate que el papel seda tiene que siempre estar con una hoja bond ahí pegada, porque si no pues se puede atascar, como ya bien lo hemos dicho, y así de esa manera queda el papel. De verdad que es buenísimo este truco. Eso sí, siempre cortarlo en A4 de acuerdo a la impresora. Si por ahí tienes una A3, genial, pero en este caso la mayoría tiene A4 en cuanto al tamaño de las impresoras. O también este papel seda lo puedes realizar con tus sellos, pero tienes que hacerlo con cuidado. Así que ahora vamos con el siguiente truco de empaque. El segundo empaque que vamos a realizar son los sobres. En este caso para los prints, por ejemplo, u otro merchandising pequeño que quieras enviar y se va a ver genial la presentación. Normalmente compramos sobres porque es lo más práctico. Por ejemplo, este tiene bolitas de plástico para la protección y aproximadamente me costó cerca a $1, pero no lo utilizo mucho. Siempre buscaba sobres de resistencia, pero muchas veces no encontraba, así que hice los míos. Primero es buscar cartulinas de gramaje aproximadamente de 180 para arriba. Pueden venderte en pliegos de 70 por 100 o 60 por 60 o por ahí, ya que son medidas estándar. Por ejemplo, aquí tengo un pliego ya gastado de 70 por 100 centímetros y lo encuentras en papelerías. Normalmente estas siempre van a estar cerca a imprentas. Lo importante aquí es saber el tamaño de tu sobre para calzarlo bien en el pliego y no desperdiciar esto. Bueno, para los que hemos estudiado arte y diseño, nos han enseñado por ahí, hay ciertos cursos, puede ser de cotización, puede ser de lo que es impresión, que nos han enseñado siempre a que no hay que desperdiciar con los pliegos. Entonces por ahí nos enseñan ciertas fórmulas matemáticas para poder tener bien las medidas exactas entre los pliegos y, por ejemplo, en este caso con los sobres. En este caso voy a usar de frente el Illustrator y ya con las medidas que tenga en mi sobre voy a copiar y pegar, nada más que lo más fácil. A mí me gusta diseñar el tamaño del sobre en Illustrator y lo puedes hacer con una herramienta de cuadrado y luego transformarlo en la parte de arriba para poder colocar las medidas. Por ejemplo, quiero que sea como estos sobres, que los tengo aquí de ejemplo de mis prints. Estos tienen de ancho 19.5 centímetros y de alto unos 26 centímetros, pero tiene que tener una solapa para pegar tanto en la parte de los lados y también otra para poder cerrar. Entonces uso los centímetros que viene en la regla de Illustrator, que es Control R, y ahí tú puedes cambiar centímetros, milímetros o las medidas que gustes. Y voy a colocar la medida. Entonces siempre acuérdense de expandir, de abrir el sobre para tener las medidas correctas. No tiene que estar cerrado porque por ahí puede pasar. Una vez hecho el sobre, agrupo y voy a colocarlo en el pliego.
como les dije, copiar y pegar, que para mí es lo más fácil, para distribuir mejor cuántos sobres pueden ir en el pliego. Así puedo optimizar mejor y, por ejemplo, aquí salen 5 sobres y en otro tamaño quizás saldría 2 sobres y por ahí si nos sobra podríamos utilizarlo para etiquetas, por ejemplo. Entonces siempre ahorremos y optimicemos. Ahora con el lápiz y regla voy a realizar las medidas. Siempre busca el lado no tan bonito para poder marcar de la cartulina y esto después lo vamos a cortar con el cutter o cúter, como ustedes lo llamen. Yo lo voy a llamar cúter para que salga derecho. Si fueran más sobres podríamos cortarlo con una guillotina, pero como estamos haciendo solo uno, entonces con el cúter lo voy a realizar y los bordes finales los puedes realizar con la tijera, que es lo más fácil ahí. Y bueno, para hacer los dobleces puedes usar un lapicero sin tinta o un cúter sin filo. Aquí voy a usar mi mismo cúter, pero no lo voy a pasar fuerte, sino despacio. Porque obviamente no quiero cortar la cartulina, sino que solo sea para marcar, para doblar y listo. Con el mismo cúter, la parte trasera voy a presionar la cartulina para que quede el doblez bien finito y va a quedar de esta manera. Ahora pegamos con cinta doble faz, que es buenísima para estos trabajos de empaque casero. Como es de 1 centímetro la solapa, mido y luego corto la cinta. Esto va a ser aproximadamente porque aquí no nos interesa que salga derecho el corte. Y la otra parte me queda para la otra solapa. Fíjense que despliego y queda el pegamento. Entonces con mucho cuidado vamos a pegar ya la cartulina con esta cinta. Y para cerrar también puedes usar la misma cinta o también puedes realizarlo con un sticker. Ahora para agregar mi marca puedes usar un sello que es bien económico. Solo tienes que tener tu logo y enviarlo para que te hagan el sello en una imprenta, librería y que hagan ese tipo de servicios. La verdad es necesario tenerlo para los empaques económicos y para todo. Y ahí voy a colocar mi sello en el sobre, puede ser antes o después. Sé que hacer este tipo de sobres demora, pero es diferente el material a tu gusto y sobre todo para que nuestro print, sticker u otro merchandising llegue bien. Ya que a veces en nuestro país no venden este tipo de sobres o nos cobran carísimo o no nos sale a cuenta, entonces hacer nuestros propios sobres resistentes es mucho mejor. Ahora vamos a realizar las etiquetas o empaque para polo o camiseta. Aquí puedes usar la misma cartulina sobrante y cortarlo a 1/4. Vamos a realizar tiras donde irá nuestro logo y redes sociales como este empaque que hice para mi camiseta. Vamos a utilizar nuestra impresora casera, la que tengas por supuesto en casa. Y aquí he diseñado mi etiqueta en Photoshop. Y como la cartulina es oscura, entonces utilizo tinta negra y nada de fondo, solo mi logo y cierto diseño. Y también esto es para ahorrar, para que no se nos gaste tanto de la tinta. Entonces es preferible tener nuestro logo, nuestras redes sociales y por ahí cierto diseño. Arriba y abajo voy a colocar las líneas de corte para que sea mucho más fácil. Claro que es recomendable hacer etiquetas y empaques en Illustrator, por si acaso. Ahora, si lo quieres hacer en Paint, Word, adelante, háganlo. Lo importante es ser creativos. Siempre fíjate por qué lado vas a imprimir y si no salió por el lado A de la cartulina, usa el lado que queda y ahí se va a imprimir. Y bueno, así queda y ahora a cortar con la navaja o cúter. Y están mis tiras, esto se enrolla o se dobla y finalmente se pega con la cinta doble faz.
Esta es otra opción de empaque para tu camiseta y polos. También podrías haber utilizado solo la cartulina y un sello con tu logo, pero como le puse diseño y link de redes sociales, es mejor imprimirlo.